Hola iglesia, Dios les bendiga. Bienvenidos a mi casa, que es su casa, una vez más para el estudio bíblico de esta semana. Hoy, martes 25 de mayo del 2021, esperando a que los hermanos se vayan conectando poco a poco para el estudio bíblico de esta noche. Esperamos que sea de gran bendición para cada uno de los que se van conectando en esta bendita noche. Queremos ir saludando a los que se van conectando, como lo es nuestra hermanita Glory, que está por ahí conectada. Un saludo para ella, para Billy, para todos los que se están conectando en este momento. Veo también por ahí a Carmín, y te veo también al Corozo, que se están reuniendo ahí para escuchar el estudio bíblico de esta noche. También veo a Cheo, veo a Gloria por ahí conectados, y sé que va a ser un momento de gran bendición para todos. Vamos a ir dándole compartir a esta transmisión. También veo a Carmen Martínez, que se va conectando por ahí también para escuchar el estudio bíblico de esta noche. Saluditos para todos. Vamos a ir buscando también aquí en mi computadora para ver cómo se va viendo. María Ortiz también conectada por ahí, Talilo y Daisy por ahí conectados. Vamos a ver, también veo que se está conectando Elsa, Meve, Sonia Noemí. Bendecida noche también para ti, Carmín. Un abrazo bien grande para ti, para el Corozo. Veo también que nuestra hermanita Carmín González, Pablo y Paola conectados. Y lo más grande que hay en Guayama, Tita con Manuel están por ahí conectados. Tita, saludos, saludos. Dios te bendice rica y abundantemente. Una bendición muy grande para todos. ¿Quién más veo por ahí conectados? Nada, saluditos para todos. Mi esposa por ahí conectada también, que esa es la que me va monitoreando si se escucha, si no se escucha, cómo se va viendo. Nada, vamos a ir preparándonos para esta noche. Le anticipo de que mi esposa hoy me tiene una tacita de café nuevo, pues vamos a probar a ver cómo sabe ese café, aunque está medio embarradita la taza, así que pero sabe muy bien. Bueno, ¿qué les puedo contar? Les voy anticipando de que este próximo jueves a las 7 de la noche seguimos con los cultos de oración presencial en el templo, donde estamos allí estudiando la palabra. Estamos estudiando Segunda de Corintios, capítulo por capítulo. Ha sido de gran edificación para todos los que se van reuniendo en el santuario para orar, traer nuestras peticiones y poder agradecerle a Dios por los favores que Él derrama sobre cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por lo que está pasando con nuestros jóvenes. Cada viernes los jóvenes se están reuniendo a las 7 de la noche también en la iglesia, y han sido viernes de mucha bendición, y oramos por nuestra juventud, que se siga levantando una juventud deseosa de agradar al Señor. Tuvimos taller de damas la semana pasada y también fue un momento muy especial para las damas, y seguirán llegando más talleres, seguirán llegando más charlas, más estudios, más dinámicas para seguir creciendo en la iglesia. También quiero recordarles, y se los voy a recordar al final del estudio, que este próximo domingo, sí iglesia, este próximo domingo, para ti, Zulma Negrón, para Benji que está por ahí, para Gloria, Cheo, Elsa, para hacer la voz, nos vamos a estar reuniendo un solo culto. Ya se abrieron las puertas para el 50% de la capacidad de las reuniones, pues la iglesia tiene esa capacidad de poder hacer entonces un culto y recibir a todos los hermanos. Pues, Sonia, estamos a las 10, no hay culto a las 9, no hay culto a las 11. Todos. Karina, mira, a las 10 nos vamos a reunir esta próxima semana. Así que dígaselo a su vecina, dígaselo a su papá, a su hermano, a su amigo, y dígale, nos reunimos el próximo domingo a las 10 de la mañana en la iglesia Sin Paredes de Salinas. No quiero continuar sin antes pues depositar este momento en las manos del Señor, y en su oración pídale al Señor que me dirija, que me dé la sabiduría para poder compartir con ustedes lo aprendido. Así que vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta linda noche. Una noche que tú has preparado para que nosotros nos edifiquemos a través de tu palabra.
Te pido, Padre amado, que tú bendigas a cada uno de los que se están conectando para edificarse. Bendícele, Señor, a ellos y a su familia. Y mira las intenciones de su corazón, mira sus necesidades, mira sus aflicciones, mira sus preocupaciones y obra, Señor, de una manera muy maravillosa en la vida de ellos. Te ruego, Padre, por los que están quebrantados de salud, por aquellos que empiezan a tener tratamientos nuevos, por aquellos que están en recuperación y aún por aquellos que van a enfrentar cirugías próximamente. Te ruego por los que están avivados para que, Señor, ese avivamiento sea contagioso. Pero también te pido, Padre, que toques aquellas vidas que han entrado dentro de frialdad espiritual. Y, Señor, yo te ruego que los impulses, los muevas a que vayan nuevamente, Señor, enamorándose y que se sacien, Señor, sacien esa sed de la agua verdadera, del agua de vida que es Cristo Jesús. Pues, Señor, yo te pido para mí en este momento que me des sabiduría y que me pueda concentrar en lo estudiado, en lo aprendido. Dame, Señor, la capacidad de poder hablar, Señor, con sabiduría, con unción de lo alto. Que simplemente yo sea un vocero tuyo, un altoparlante, y que seas tú hablándole a un pueblo. Padre, gracias por este privilegio. Pues todo lo estoy poniendo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, ruego por todas estas cosas. Amén, amén, amén. Y damos gracias al Señor. Nuevamente, dele compartir a esta transmisión, como Wally siempre dice. Dele compartir, Gloria, y coge esto y le das ahí compartir para todas tus amistades. Y Gloria le va a dar para todas sus amistades. Allí Lilo y Daisy le van a dar para todas sus amistades. Lele le va a dar para todas sus amistades. Y allí Wanda Boyer, que no se pierde ninguno de nuestros estudios. Allí Wanda rapidito le va a dar compartir. Saludos para todos ustedes. Si ustedes se han perdido algunos de los estudios o tienen alguna duda con respecto a los estudios, no duden en comunicarse con nosotros. También lo puede ver a través de lo que es nuestra nueva página del canal de YouTube de la Iglesia Bautista Sin Paredes Salinas, donde allí están los estudios, están las predicaciones. Algunas no están porque se hizo muy difícil poder bajarlas, pero hay las mayorías. Pero vuelvo y digo, si tiene alguna duda o alguna inquietud con los estudios, siéntase en la libertad de poder preguntar y con gusto le vamos a contestar cualquiera de las preguntas si está a nuestra capacidad. También saludamos por ahí a Paola, el niño la veo por ahí, a la vieja que está conectada por ahí. Saludos, Luz, Dios te bendice. Un abrazo muy grande. Bueno, la semana pasada, iglesia, comenzamos el capítulo 5 del libro de Efesios, de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. Y hablamos distintos temas, y si, como ustedes recordarán, entre los temas que estuvimos hablando fue el de ser imitador de Jesús y de cuáles eran las características que tiene el Señor que nosotros estamos llamados a imitar. Entre esas características, una de ellas es el amor, esa característica tan grande que tiene el Señor y que estamos llamados a emular ese tipo de característica. Hablamos también y citamos una lista de las faltas o pecados que Pablo nombra en ese comienzo del capítulo, donde él dice esto no lo practiquen, como lo que era la fornicación, la inmundicia, la avaricia, y sigue un listado más grande por ahí de faltas y pecados que nosotros, pues, como hijos de Dios, tenemos que ir desechando y vistiéndonos del nuevo hombre, dejando todo eso a un lado. Y hablamos también de no solamente de las cosas que no debemos hacer o no debemos cometer, sino también de las cosas a las cuales nosotros no debemos de ser partícipes, porque en muchas ocasiones señalamos la falta, señalamos el pecado, pero sin embargo nos complacemos con aquellos que la practican. No necesariamente, como dije la semana pasada, es que tengamos que estar ejercitándonos en el pecado, sino que cuando nos acercamos, compartimos o somos, como bien dice la palabra, partícipes de ese tipo de práctica, es como si lo estuviésemos haciendo también. Es cuando nos complacemos, nos gozamos. No hablas malo, pero te ríes de que habla malo. Cuando nosotros no nos gusta las cosas de doble sentido, pero estamos con la gente que está con los dobles sentidos, y la palabra bien clara lo especificó la semana pasada cuando hablamos
que no solamente son con los que tales practican, sino con los que se gozan en ese tipo de práctica. Entre otras cosas más que hablamos de el comienzo del capítulo 5. Saludamos por ahí que está conectada Denise. Un saludo bien afectuoso para ella y para su familia. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y veamos qué es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en la noche de hoy. Hoy quisiera hablarles bajo el tema sometiéndonos. Eso es una palabra que para muchos es muy fuerte, es una palabra a lo mejor muy controversial, muy difícil de aceptar esa palabra. Pero nosotros los que estamos en Cristo Jesús, someternos no debe ser ningún tipo de problema. Pues miremos un poco lo que Pablo nos quiere hablar a través de esa carta, pero aún más miremos lo que el Señor quiere hablarle a tu vida. Libro de Efesios capítulo 5, y vamos a leer del verso 15 en adelante. Capítulo 5 del verso 15 en adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y usted y la iglesia dice amén. Te escuché, Carmen, ahí lo dijiste. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ya yo estoy escuchando por ahí y estoy viendo ya los cantacitos, ya yo estoy viendo por ahí qué hace. Toma, leíste lo que dice. Bueno, vamos a ver qué es lo que el Señor nos tiene para nosotros, sin los codazos, por favor, sin los codazos. Bueno, aquí estamos viendo, iglesia, una lista, pero no de cosas que no debo de hacer. Al principio del capítulo, Pablo estaba diciendo: no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto. Limítense en esto. No sean partícipes. Y así hace Pablo. Pero llegó a una sección donde dice: ahora quiero que sí hagan esto. Y estas son las áreas en las cuales el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos aconseja a que nosotros entonces ahora nos vamos a ocupar y nos vamos a ejercitar en estas prácticas. Mire que allí comienza con el verso 15. Y en el verso 15 hay una exhortación.
Leamos nuevamente lo que dice el capítulo 15, el verso 15, cuando dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahí hay una exhortación. Prácticamente el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, está diciendo: evalúate. Cada uno de nosotros tenemos que evaluarnos, pero nos tenemos que evaluar con prontitud, con cuidado, con atención. Evalúate cómo estás. Me gusta cómo lo dice la Nueva Versión Internacional, porque la Nueva Versión Internacional dice: tenga cuidado de su manera de vivir. Tenga cuidado. ¿Y cómo usted va a tener cuidado? Pues usted tiene que evaluarse. ¿Cómo está su manera de vivir? ¿Cómo usted está caminando? Si está caminando como necio o está caminando como sabio. El apóstol Pablo nos habla aquí de un mandamiento relacionado con la vida del creyente. La vida del creyente, esto es un mandato a la vida del creyente, no es un mandato para todos. Es para aquellos que han abierto su boca para confesar a Cristo Jesús como su único y exclusivo Salvador. Y allí hay un mandato para todos los creyentes. Y ese mandato nos está exhortando a vivir con sabiduría, con inteligencia, con cordura, con juicio, con prudencia. No seas insensato, simplemente tenga sensatez. Pablo dice que entendamos la importancia de que nuestra vida debe ser una vida que refleje a Cristo Jesús. Debe ser una vida que refleje a Dios. Nuestra vida debe ser una que cuando el mundo nos vea pueda decir: wow, eso es un hombre y es una mujer que tiene una relación con el Señor. Pero además de eso, allí en aquella exhortación, Pablo quiere que nosotros entendamos que nuestra forma de vivir tiene que ser una que exprese urgencia. ¿Por qué urgencia? Hermano, porque el tiempo en el que estamos viviendo, en el tiempo que nos estamos encontrando, tanto para la iglesia de Éfeso en aquel momento, como yo creo que es en los tiempos que estamos viviendo en este momento, debe ser una vida que refleje urgencia, porque vivimos en unos tiempos que son malos. Si usted se da cuenta, allí en el verso 1, verso 15, está diciendo, perdóneme, en el verso 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y allí él está haciendo esa aclaración. Que tu vida refleje algo de urgencia. Los tiempos son malos. Que la gente vea que tienes un sentido de urgencia. Oiga, mi amigo, mi amiga, la que está ahí viéndonos, el objetivo principal de tu vida como creyente tiene que ser una vida que permanezca en la voluntad de Dios. El creyente tiene que actuar en la esfera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios no tenemos que hacer nada. Nosotros debemos de estar completamente en la esfera de la voluntad de Dios. Escuché un comentarista bíblico que dijo estas palabras y como dice el hermano Tomás, lo escuché y me gustó mucho. Y es que él expresa que el creyente tiene que caminar en la voluntad de Dios, así como un ferrocarril corre por las vías. Y uno diría: ¿cómo es eso? Hermano, un tren no tiene la voluntad de coger hacia ningún lado, solamente va en la voluntad de la vía que va frente de él. No se puede salir para descarrilar para ningún lado. Camina en lo que es la vía sin moverse ni a derecha ni a izquierda. No puede tirar el timón para acá, no puede tirar el timón para acá. Solamente es caminar. Y si más yo no recuerdo, creo que vi unas ilustraciones de un tren por dentro. Los trenes no tienen volante, no tienen un guía que yo me recuerde. ¿Por qué? Porque andan en una vía. Y esa vía es el que le da el camino a seguir. Y el creyente tiene que caminar en la voluntad de Dios, así como un tren camina sobre la vía. En esa voluntad.
Se supone que su conducta en este mundo, iglesia, su conducta en este mundo demuestre que usted pertenece a Cristo. Y por eso es que allí él bien claro comienza con este verso 15 diciendo que nosotros miremos con diligencia cómo es que estamos andando. ¿Por qué? Porque tenemos que caminar en la voluntad del Señor. Quisiera enfatizar también lo que hace poco hablé del verso 16, donde habla de aprovechar bien el tiempo. El tiempo, la palabra tiempo en este momento es una palabra que en el griego denota o se refiere a una temporada específica. En el griego quizás lo que esté queriendo decir es, con la palabra tiempo, es una duración, un tiempo de duración, un tiempo específico. No habla de tiempo sin límites, sino un tiempo ya específico. Y algunos creen cuando estudian este verso que lo que el apóstol está diciendo a través del Espíritu Santo es que nosotros los creyentes tenemos que tener un buen testimonio caminando en la voluntad de Dios, porque tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque el tiempo es corto. La verdad es que el tiempo es corto. Nosotros pensamos que el tiempo es largo o no tenemos noción de lo que es nuestra vida, lo que es el tiempo, pero el creyente debe aprovechar al máximo el tiempo, porque el tiempo es corto, iglesia, el tiempo es corto. Y Pablo creo que dice que aprovechemos ese tiempo. Y que ese tiempo tiene que ser aprovechado ¿con qué? Solamente no para saciar sus inquietudes. El tiempo de nosotros, los creyentes, debe ser aprovechado para cumplir la plenitud, lo que es el propósito de Dios. No solamente el propósito de Dios para nuestras vidas, sino cumplir lo que es el propósito de Dios para lo que es el Evangelio, lo que es el engrandecimiento del reino. El creyente debe de reconocer que cada oportunidad diaria es un momento para adorar, es un momento para servir, es un momento para entregarnos a la voluntad del Señor, porque el tiempo es corto. El tiempo es corto. Pedro decía en su primera epístola, en el capítulo 1, verso 7, él decía: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga sobre la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Fíjate que él dice, en ese tiempo que tú estás peregrinando en este mundo, ese tiempo de vida que el Señor te ha dado, es corto, pero si tú estás profesando, como él dice, si tú invocas al Padre que juzga, si tú invocas y dices que eres creyente, condúcete, compórtate con temor, con respeto a Dios, en la voluntad de Dios. Recuerda que es un peregrinar. Pues en ese peregrinar sigue la voluntad de Dios. Sigo diciendo, iglesia, recuerda que el tiempo que tenemos es breve. Cristo viene. Y si Cristo no viene pronto, nuestra vida es frágil. El salmista sabía eso, yo se lo he dicho a ustedes en varias ocasiones. El salmista decía: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días términos cortos, y mi edad es como nada delante de ti. ¿Sabes que el salmista reconocía que nuestro tiempo es completamente incierto, es corto? Pues aprovechemos ese tiempo para caminar siempre en la voluntad de Dios, sabiendo cómo estamos caminando, reconociendo ese tiempo. Ahora, brincamos al verso 17 de ese mismo capítulo 5. Dice Pablo: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Ahora, algunos preguntarán: pastor, explíqueme, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios usted la puede saber única y exclusivamente a través de las Sagradas Escrituras.
Porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Usted quiere conocer la voluntad de Dios, usted la va a encontrar en la Sagrada Escritura. Usted la va a encontrar en la Biblia. Pues métase en la Biblia y usted va a encontrar lo que es la voluntad de Dios, en esa voluntad escrita que la encontramos allí. Y de esa forma usted va a adquirir, mientras más usted se meta en la Escritura, usted va a adquirir sabiduría. Por ejemplo, una voluntad de Dios, entre las tantas que hay, una voluntad de Dios, la voluntad que Dios le ha revelado al hombre, es que las personas se salven. Esa es la voluntad de Dios, una de ellas, que los hombres, que las personas se salven. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le habla de la voluntad de Dios. Y en primera de Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4, Pablo le dice estas palabras a Timoteo: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pues entonces ahí estamos viendo que esa es parte de la voluntad de Dios. Y cuando conocemos la voluntad de Dios, somos sensatos. La voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo, como lo podemos ver y lo vamos a seguir estudiando un poco más adelante en el verso 18. La voluntad de Dios es que nosotros entremos en un proceso de santificación, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, que dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad. Y mire, dentro de toda esa voluntad, allí mismo en el verso 18 de este mismo capítulo que estamos estudiando, vemos cuál es la voluntad de Dios. No te embriagues con vino en el cual hay disolución, antes sé lleno del Espíritu Santo. Ahí tenemos la voluntad de Dios. Dios quiere que tú seas lleno del Espíritu Santo. Hay gente que se quiere llenar con un montón de cosas, pero solamente hay una que te puede llenar y mantener lleno, es el Espíritu Santo. Oiga, esta no es la única vez que Dios nos dice que Él no aprueba y que Él condena la embriaguez. Sí, porque a veces usamos mucho esto para hablar de que, pero Dios no aprueba la embriaguez, el beber. Bueno, esta no es la única vez que lo hace. ¿En serio, pastor? Pastor, si yo llego a saber eso, yo le pregunto antes y tengo más herramientas para poder hablar con mi marido, con mi amigo, con mi vecino, con mi padre con respecto a lo que es el alcohol. Pues mire, ¿sabe lo que decía Salomón? Salomón, en el capítulo 31 de Proverbios, capítulo 31 de Proverbios, capítulo 31, versos 4 y 5, él decía: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Mira cómo él está diciendo ahí, Salomón, que el que bebe lo que va a hacer es que va a olvidar, inhibe, comete errores. Y ahí vemos cómo él dice: estas son consecuencias de los que se embriagan. Todavía en Isaías capítulo 28, versos 7 y 8 dice, y esta hasta cierta manera es un poquito asqueroso lo que se escucha, pero mire lo que dice: pero también estos erraron. Mire cómo dice: erraron de equivocar, no de herradura, erraron de equivocarse. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda la mesa estaba llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Ahí vemos consecuencias de todo lo que es el problema de embriagarse.
Y aquí vemos que Primera de Corintios capítulo 5 hace alusión de eso. Primera de Pedro capítulo 4 verso 3 también hace alusión a esos temas, entre otros más en Isaías y en Proverbios. Y aquí vemos como también en Efesios dice que no se embriaguen con vino. Ahora, Pablo aquí está siendo un poquito específico cuando él está hablando no embriaguéis con vino. Tenemos que ver lo que es el contexto cultural, histórico, y todo lo que encierra este comentario o estas expresiones de Pablo a la iglesia de Efesios. Una de las cosas que tenemos que entender es que en el tiempo de Pablo, en la iglesia, en el pueblo de Efesios, había unas ciertas prácticas y culturas religiosas, culturales y demás, que tenían unas prácticas en las cuales hacían ciertos rituales religiosos, ciertas ceremonias paganas, con unas prácticas de, dicen los comentaristas, de orgías de embriaguez. Unas orgías en esas ceremonias religiosas donde entraban en lo que era el proceso de embriagarse de forma tal que lo hacían dedicándolo a ciertas deidades, pues que adoraba el pueblo pagano allí en Efesios. Ahora, mira cómo dice Pablo. Allí ustedes, los paganos se embriagan. Allí tienen la disolución. Saben que la disolución es aquello que se disuelve, aquello que se desvanece, aquello que es pasajero. Y él le decía, no embriaguen con vino en el cual hay disolución. Déjenme darle un ejemplo. Y se lo dice una persona que pasó por el proceso del alcoholismo. ¿Qué pasa cuando alguien se embriaga? Lo primero que sucede es que cuando una persona comienza a ingerir alcohol en grandes cantidades, es que ya cuando comienza sus sentimientos, su cordura, su manera de pensar no la hace con lucidez. Poco a poco va perdiendo noción de lo que es el ambiente, y ya si es un ambiente festivo, ya del cuarto o quinto trago, lo que comienza es ya a olvidar lo que está pasando. ¿Qué sucede? Cuando se va el efecto, porque se va el efecto de la embriaguez y después llega la resaca, no se acuerda absolutamente de nada de lo que allí sucedió. Posiblemente hizo el ridículo, posiblemente pasó bochornos, ofendió y no se acuerda de nada de lo que sucedió. Pero al otro día no se acuerda. ¿Sabe? Hay disolución en todo se disolvió. Y aquella alegría que posiblemente hubo en aquellos tragos se disolvió. Ese momento happy, porque así le llaman el happy hour, la hora feliz, se desvanece. Entonces tiene que ir otra vez a entrar dentro del proceso del alcoholismo para sentir lo que es ese momento alegre y que es pasajero. Ahora, Pablo dice, el alcohol inhibe, el alcohol te va a dar algo pasajero, hay disolución. Si tú te quieres llenar de algo, llénate del Espíritu Santo. Oiga, llenarse del Espíritu Santo no es pasajero. Llenarse del Espíritu Santo es alegría, gozo. Llenarse del Espíritu Santo es algo maravilloso. Y se lo dice una persona que antes el momento del efecto del alcohol era pasajero, pero ahora que tengo el Espíritu Santo permanece para siempre. Mira, hermano, ahora la fiesta yo me las gozo de rabo a cabo, me las disfruto completa, porque mis pensamientos están bien, mi cordura está bien y me puedo disfrutar todo el momento. Y nadie hace ridículo, nadie pasa bochornos. Si usted se quiere llenar de algo que valga la pena, llénese del Espíritu Santo, iglesia, llénese. Pablo nos llama a ser llenos del Espíritu Santo. Pastor, ¿qué es eso, lleno del Espíritu Santo? Mire, ser lleno del Espíritu Santo es que el creyente viva bajo la influencia del Espíritu al permitir que la palabra de Dios controle todo lo que es su ser, su mente, sus deseos, su manera de hablar, lo controle en su todo.
Eso es ser lleno del Espíritu Santo, que el creyente viva bajo la influencia del Espíritu Santo y que la palabra de Dios lo controle. Ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es llevar una vida pura en dirección al Espíritu. Ser lleno del Espíritu Santo es llevar una vida que reconoce que es pecador, pero no solamente que reconoce que es pecador. El lleno del Espíritu Santo es que al reconocerlo va el arrepentimiento. Eso es una persona llena del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo es aquella que ha muerto al yo. Mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí, decía Pablo. Una persona llena del Espíritu Santo se rinde por completo a la voluntad de Dios. Ya otras cosas no lo dominan. El alcohol no lo domina, las pasiones no lo dominan. No hay otra cosa que no esté cautivado por lo que es la voluntad de Dios. Es depender del poder de Dios para todas las cosas que hace. Una persona que está llena del Espíritu Santo busca vivir en la presencia de Dios, en la presencia de aquel que le salvó. Una persona que está llena del Espíritu Santo, lo que busca es que su mente, por medio de la palabra, domine todo lo que hace. Que sus pensamientos estén cautivos en Cristo Jesús. Eso es una persona que está llena del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo dice, no embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Mejor llénate del Espíritu Santo. Entremos a los versos 19 y 20. Porque los versos 19 y 20 son los ejemplos de vivir lleno del Espíritu Santo. ¿En serio? Leamos lo que dice el verso 19 y 20. Porque ahí es donde está el ejemplo de lo que son personas que están llenas del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos. Ahí, mire, una persona que está llena del Espíritu Santo habla entre los demás con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias a Dios, gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una evidencia de personas que están llenitas del Espíritu Santo. Gloria sea el Señor. Aquí se resume en estos versos 19 y 20 lo que es una persona que se somete a Dios, una persona que ha dejado que Dios gobierne su vida. Se resume lo que es una persona llena del Espíritu. La persona, mi amado hermano, que está llena del Espíritu Santo, la persona que está sujeta al Espíritu Santo, su hablar es distinto, es completamente distinto, pues agrada a las personas que le están escuchando. No todo solamente a los de la congregación, porque muchos dentro de la congregación te hablan con una espiritualidad. Oiga, hermano, Dios le bendiga. Alabado sea, aleluya. Y usted los ve tan espirituales en la congregación, pero en su trabajo son con unas palabrotas así. Ya no le dicen, hermano, mira tú, fulano, y lo llaman por palabras soeces o peyorativas. Y a la verdad que su hablar es distinto. Pero la persona que está llena del Espíritu Santo, la persona que se ha sujetado a Dios, su hablar es distinto. Es una que agrada, no tan solo a los que están en la iglesia, sino a los que están fuera. El autor de Hebreos, con respecto a este tema, decía en el capítulo 2, verso 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Nuestra boca debe de hablar, que se distinga, hablar. El hablar de esa persona debe ser uno que alaba a Dios con su cántico, con su corazón. Su corazón mismo alaba, exalta a Dios y tiene acción de gracia. Que eso poco a poco se ha ido perdiendo, porque sí, alabamos, sí, pero pedimos, pero se nos olvida darle gracias a Dios. Y qué bueno cuando nuestros labios pueden anunciar que estamos llenos del Espíritu Santo, porque le damos gracias a Dios por todo.
por lo bueno y por lo menos bueno, porque aún de lo menos bueno también aprendemos. Así que el apóstol Pablo dice, condúzcanse de esta manera. Ahora, entramos ahora a una sección que le puedo llamar a esta sección sometiéndonos unos a otros, o el someternos unos a otros. Ahí ya prácticamente lo que estamos tocando, vamos a estar tocando lo que es el verso 21 en adelante. Y yo sé que esta es la parte donde van a haber codazos. Por favor, usted que está sentado al lado de su pareja, de su cónyuge, por favor controlen un poco los codos con esta sección, porque aquí vamos a hablar un poco de lo que es sometiéndonos unos a otros. Es importante saber que el sometimiento del que habla Pablo debe ser un sometimiento basado primeramente en el temor del Señor. No puede estar basado en otra cosa. Aquí vamos a estar hablando del marido, de la esposa, pero el sometimiento que habla Pablo está basado en el temor del Señor y punto. Pablo estableció anteriormente que todos los creyentes deben estar llenos del Espíritu Santo. Todos los creyentes deben de ser humildes. Todos los creyentes deben de ser sumisos. Y si es sumiso, si es humilde, simplemente es por amor a Dios. Punto. Si usted es sumiso, si es humilde, eso es por amor a Dios. Ningún creyente, eso es bueno establecerlo, ningún creyente es superior a otro. Tenga claro eso. Ningún creyente es superior a otro. Porque ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Y aquí vamos a estar hablando de someternos, pero ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Pablo decía a la iglesia de Gálatas en el capítulo 3, verso 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros, ante el Señor, todos somos iguales, pero, ahora está el pero nosotros cada uno tenemos responsabilidades y deberes distintos ante el Señor. El Señor nos ve como iguales, pero hay un deber para el hombre, hay un deber para la mujer, hay un deber para el marido, hay un deber para la esposa. Aunque Dios los ve iguales, los ama iguales, son hijos iguales, tienen deberes distintos. Y mire cómo comienza. Amárrese por ahí. Yo sé que me van a caer chinches, pero yo estoy hablando palabra de Dios, no estoy hablando en mi carácter personal. Mire cómo comienza, y cito, las casadas, para usted hermana que está ahí casada, escuche esta palabra, estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los den a sus maridos en todo. Evite los codazos, por favor. Pablo, hablándole a la iglesia de Efesios, le habla directamente a las casadas y establece un punto muy importante. Un punto muy importante. Y le dice, casadas, estén sujetas. Casadas, estén sujetas. Hagamos un alto con respecto a esto, porque yo sé que hay muchas personas que han malinterpretado esta palabra sujeta y la han puesto como que la mujer debe estar en sumisión, que la mujer debe ser maltratada, la deben de tratar de mala manera. Algunos piensan que la mujer debe ser
expuesta al maltrato, castigo, a la esclavitud, como si la mujer, como si la esposa fuera propiedad de un hombre que pueda hacer con ella lo que le venga en gana, y eso no es así. No, eso no es lo que el apóstol Pablo está hablando allí. Entonces, Pablo, ¿qué es lo pastor, qué es lo que Pablo quiere decir ahí? Pues déjenme explicarle un poco. Lo que Pablo quiere decir ahí, ¿qué es? Primero, Pablo estableció bien claro un principio. El principio de la sumisión, el principio de sujetarse, se ve en el verso 21. Cuando él dice que todo creyente debe estar lleno del Espíritu Santo. Ese es el principio de todo esto. La sumisión es parte de una relación entera con Dios. Y les dice a esas casadas que están llenas del Espíritu Santo, que estén sujetas a sus maridos. Y le está diciendo que es un mandato y que no hay excepciones para que usted, como mujer cristiana, como una mujer llena del Espíritu Santo, no hay una razón válida para que usted no esté sujeta. Porque algunas van a decir, pero pastor, ¿cómo yo me voy a sujetar a mi marido si yo llevo más tiempo en el Evangelio que él? Pastor, ¿cómo yo me voy a sujetar a mi marido si él no conoce la palabra? Yo conozco más la palabra. Yo puedo recitar más versos bíblicos que mi marido. Hay otras que pueden decir, pero es que yo soy más espiritual. Y van a buscar algunos argumentos en comparación con su marido que la van a ver a ella como superior. Y eso no es lo que dice la palabra. Simplemente la palabra dice, esposas estén sujetas a su marido. El sujetarse no es algo que el esposo debe de exigirlo. Tú te sujetas. No, eso no es algo que el esposo debe exigir. Sino el sujetarse al marido debe ser una acción de parte de la esposa, una acción voluntaria que lo hace por dos razones. Se sujeta a su marido porque ama a su marido, pero más que amar a su marido, ama a Dios. Y Dios le dice a ella, sujétate a tu marido. La pregunta es, ¿las casadas deben estar sujetas a todos los hombres? La contestación a eso es no. La casada solamente se sujeta a ese hombre que Dios le ha puesto para ella, a su marido. Ahora, es bien interesante. Las casadas estén sujetas a su marido como al Señor, para seguir desmenuzando esto, para que usted lo pueda comprender. ¿Qué implica esto? Como al Señor. ¿Qué implica sujeta a su marido como al Señor? Bueno, los versos 23 y 24 nos dan la idea de lo que implica. Aquí hace una comparación del rol del marido. ¿Y con quién compara el marido? Lo compara con Cristo Jesús. ¿Y con quién compara la casada? La casada la compara con la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿qué la iglesia ha esperado por siglos de Cristo? ¿Cómo la iglesia, qué ha esperado la iglesia al estar sujetada a Cristo Jesús? Porque esa palabra sujeta es bien interesante. Es aferrada ahí. ¿Qué espera? La iglesia que la compara con el esposo y la esposa con la iglesia. ¿Qué la iglesia ha esperado de Cristo Jesús? Bueno, a través de todos los años, la iglesia ha recibido de parte de Cristo cuidado, ha recibido protección, ha recibido provisión, ha recibido alimentación, ha recibido dirección. En cambio, ¿qué ha hecho la esposa para con el esposo? En este caso, ¿qué ha hecho la iglesia para con Cristo? Bueno, en cambio, la iglesia ha sido fiel, le alaba a Cristo, le exalta, le da gloria y le da honra. Y así debe ser la esposa. La palabra sujeta
lo que expresa es qué espera la mujer, la esposa del marido. Le dice, sujétate a tu marido, espera grandes cosas de tu marido. Espera que te cuide como Cristo cuidó a la iglesia. Espera de él grandes cosas. No lo deseches. No te seas alguien independiente. Espera de tu marido como Cristo, como la iglesia espera de Cristo. Es un mandato de parte del Señor. Pero he visto muchos videos recientemente, he visto cosas sátiras que como hablan de que la mujer la tienen como si fuera un objeto de propiedad, un objeto de maltrato. Aquí se dice lo que yo hago, tú no me mandas, y tengamos cuidado. La Biblia siempre nos ha llamado a tratar a la mujer como vaso frágil. Cristo ha tratado a la iglesia como vaso frágil. Y porque Cristo ha tratado a la iglesia como vaso frágil, la esposa no tiene ningún problema. La iglesia no tiene ningún problema en sujetarse al esposo que es Cristo Jesús. Y usted, mi amada hermana, por amor, llena del Espíritu Santo, espere grandes cosas de su marido. ¿Por qué tengo que esperar grandes cosas de mi marido? Bueno, el verso siguiente lo dice. Maridos, ahora va para usted. Ahora va dirigido a usted. Y creo que esta va a ser bien fácil de poder entender. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ahí está, sencillo. Para el hombre es más fácil ahí entender esto. Quizás el problema de la palabra sujetarse de la mujer puede ser más complejo de entenderlo. Pero aquí el apóstol Pablo le habla sencillamente claro cuál es el rol del esposo para con la esposa. Comienza dando una orden. Ámala. Ámala. Así comienza diciendo, maridos, amar a vuestra mujer. Así comienza. Yo me pregunto, ¿por qué en cada instrucción, porque le da una instrucción a las mujeres y otra a las casadas y uno a los casados? ¿Por qué cada una de estas órdenes comienza así? Las casadas le manda que se sujete. Y a los maridos les manda a que las amen. Y yo simplemente, y no tengo respuesta para esto, y no es broma tampoco lo que quiero decir, pero ¿será que esos son los puntos débiles de cada uno de nosotros? ¿Será que es bien difícil que las casadas entren dentro de un proceso de sujetarse? Lo vemos desde el Edén, en este caso. Pero también vemos que a través de la historia al hombre se le ha hecho bien difícil demostrarle el amor. Pues entonces, Dios, conociendo el carácter del hombre y de la mujer, comienza diciéndole esto: la mujer que se sujete, el hombre que aprenda a amar. No lo sé por qué comienza así, pero lo que sí sabemos es que el marido que está lleno del Espíritu Santo debe de amar a su esposa. Pero ¿cómo la debe de amar? Hay dos ejemplos que usa ahí para que la pueda amar. El primer ejemplo que usa el apóstol Pablo es el de amarla como Cristo amó a la iglesia, y el segundo que le da es como amar su propio cuerpo. Voy a empezar por el segundo. Dios le dice: ama a tu esposa como te amarías a ti. Yo uso mucho esto cuando voy a celebrar las bodas, y cuando voy a celebrar las bodas, una de las cosas que yo le digo al esposo es que debe de amar a su esposa como así se ama él. Y que sabemos que nosotros, pues mira, nos gusta comer cuando tenemos hambre, cuando estamos enfermos nos gusta que nos cuidado médico, nos gusta vestir agradable, nos gusta que nos respeten, nos gusta cuidar nuestro cuerpo, quizás en el gym, o bajar algunas libritas, lo que sea, no sé. Y el Señor le dice: mira, la vas a amar como te amarías tú. Si tú quieres que te respeten, respétala.
Así como tú necesitas alimento, aliméntala. Así como necesitas cuidado médico, dáselo a ella. Lo que tú deseas para ti, dáselo a ella. Pero Dios, sabiendo que no todos nos cuidamos nuestro propio cuerpo, le da una ilustración regia. Regia. ¿Cuál es? El amor sacrificial. ¿Cuál es el amor sacrificial? Ama a tu esposa de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Y todos sabemos la forma en que Cristo amó a la iglesia, la cual entregó su vida para darnos salvación y vida eterna. Ha amado a la iglesia de tal forma que por 2000 años la ha cuidado y la ha protegido. Ha amado tanto a la iglesia que le ha prometido: voy a buscarte, voy a buscarte. No hay mejor ilustración en un matrimonio que lo que es la esposa, una ilustración de lo que es la iglesia, y el esposo, una ilustración de lo que es Cristo Jesús. Yo estoy seguro que si marido y esposa están llenos del Espíritu Santo, la esposa no va a tener ningún problema en sujetarse, en someterse a su marido, esperar grandes cosas de su marido, si su marido la trata como Cristo trató a la iglesia. Y yo estoy seguro que el marido no va a tener ningún problema en poder amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, cuando ella, simplemente por amor, se sujeta al marido. Bueno, no hay tiempo para más. Espero que haya sido de edificación y que usted haya podido entender este concepto de el someternos los unos a los otros. Pero no se queda ahí, porque la semana que viene, cuando entremos en el capítulo 6, vamos a estar hablando de los hijos. Vamos a estar hablando de lo que es los hijos sometiéndose a los padres. Vamos a estar hablando también un poco de los siervos. Vamos a estar hablando de cómo deben honrar los hijos a los padres. Vamos a tocar un poco más esos temas del capítulo 6 y yo creo que va a ser igual de bendecido el estudio. Yo creo que ahí donde usted está, yo creo que ahí hay varios matrimonios que me están viendo. Y yo quisiera, pues, en este momento, pues, resaltar algunos matrimonios que veo que son una ilustración de lo que aquí acabo de mencionar. Fácilmente puedo ver ahí a Manuel y Tita, el cual yo sé que Manuel y da testimonio de lo que es ese amor que se refleja aquí, igual que Tita refleja también este amor. Veo a Carmín cómo lo refleja, y al Corozo. Veo también ahí varios más. Veo lo que es Carlos y Yesenia. Veo lo que es Carmín y Pabli, entre otros más que están ustedes conectados. Y yo sé, y doy fe de eso, y los hermanos y las hermanas podrán dar testimonio, que a ninguna de ellas se le ha caído un canto simplemente por saber sujetarse a su esposo en el Señor. No se le ha caído ningún canto, no han sido menospreciadas, no han sido maltratadas, no han sido sino otra cosa que bendecidas. Bendecidas, y tienen un matrimonio bendecidos y que son dignos de admirar. Y oramos para que así se mantenga. Nada, iglesia, no hay tiempo para más. Vamos a orar y quedamos despedidos. Antes de orar, les recuerdo, y lo voy a recordar ya mismo, el domingo, recuerden, el domingo es a las 10, a las 10, a las 10, no es a las 9, no es a las 11, es a las 10, un solo culto presencial con todo el protocolo COVID, 50% de capacidad. Tenemos espacio para atenderle a todos ustedes. Oramos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu cuidado, esperando, Padre, en ti y únicamente en ti, que este estudio haya sido de bendición y edificación para la iglesia. Te ruego por cada uno de los hermanos y hermanas que está conectado, y aún por los que pronto se estarán conectando para ver y edificarse.
Te ruego, Padre, que no haya caído en esta semilla en terreno sólido, sino que sea uno donde dé fruto, Señor, en tu tiempo. Rogamos por los enfermos, rogamos por aquellos que están hospitalizados, por aquellos que están sufriendo y aún, Señor, rogamos por aquellos que van a estar en tratamiento. Ponemos el culto de este próximo domingo en tus manos y, Señor, que la noche de hoy sea placentera. Danos descanso y mañana que sea un día donde podamos ejercitarnos en tu voluntad. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Toda gloria y toda honra es para ti y todo lo pedimos, Señor, con acción de gracias en el dulce nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hemos orado. Amén, amén y amén. Iglesia, ¿qué les digo? Recuerden que este próximo domingo, compártalo, este próximo domingo a las 10, un solo culto, a las 10. Y vamos a ver si Benji está mejor de la mano. Hemos estado orando por ti, Benji, para que estés mejor y pronto estés con nosotros. Esperamos pronta recuperación. Wally, dale compartir. Carmín, un abrazo bien grande para ti, para el Corozo. Y desde allá en los Estados Unidos, José Colón se está conectando con nosotros por ahí. Un abrazo fuerte para él, para su familia, esperando que todo ese tratamiento médico sea ya muy bueno y que pronto esté con nosotros acá. También para Carmín, Pablo, Denise, un abrazo grande. Lele, Carlos, a todos ustedes, abrazo grande. Dios les bendiga. Será hasta pronto. Envíen muchos corazoncitos por ahí para arriba. Inunden todo eso. También también veo por ahí Alegría Flores está por ahí con nosotros. Qué bendición. Un abrazo grande para allí, para la familia, para su esposo, una pareja que yo también tuve la oportunidad de casarles. Bendición para todos ustedes. Bueno, corazoncitos de parte de míos para ustedes. Dios les bendiga. Saludos, Manuel, Dios te bendice.